Nutrición, tecnología, rendimiento deportivo. Empieza un reto, el podcast de India, presentado por Javi Guerrero y Clara Montesinos. Hoy dedicamos este episodio a un tema que ha salido ya varias veces en estas conversaciones que tenemos frente al micro, que es la composición corporal. Y para ello estoy acompañada, como siempre, de Javi Guerrero, nutricionista deportivo y CEO de India. ¿Qué tal? Muy bien, Clara. Y estamos de nuevo con Estela Barbera, después de triunfar en el episodio sobre el ABC de la nutrición, que si no lo habéis escuchado, escucháis este y luego vais a escuchar ese, por supuesto. Estela Barbera, nutricionista deportiva, exgimnasta del equipo nacional y actual entrenadora del equipo nacional de gimnasia aeróbica y juez internacional. Estela, bienvenida de nuevo. Encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, sabes que creemos firmemente en la importancia del reto, de ahí nuestro nombre. Y claro, eres la primera persona que ha venido 2 veces, con lo que te voy a volver a hacer la pregunta por si ha cambiado algo. ¿Cuál es tu próximo reto? Bueno, pues seguimos en la línea. Con el equipo de gimnasia tenemos toda la temporada por delante con objetivo final del Campeonato de Europa y reto personal en enero la 10K de India. Este sábado ya hice una 5K para ir entrando. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal fue? ¿Bien? Fenomenal. Sí, vale, o sea que reto prácticamente cumplido, ¿no? Ya, bueno. Ha dicho la 10K de India, Clara? Ya, sí. O sea, eso también nos incluye, exacto. Para que no nos desviemos. Estaba haciendo la pregunta y digo, no, si es que nos cae otra vez. Exacto. Bueno, hablando ya del tema de hoy, de la composición corporal, ¿qué es la composición corporal? Vale, pues la composición corporal son los diferentes tejidos que hay en el cuerpo humano, ¿no? Es como cada compartimento de masa grasa, de masa muscular, de masa ósea, masa residual, piel, vísceras, ¿vale? Pues imaginemos una persona de 60 kilos, pues ¿cuántos kilos pertenecen a cada uno de estos tejidos? ¿Y cuál es la mejor forma de medirla? Bueno, tenemos varias formas de medirla. La más exacta sería una absorciometría por rayos X, ¿vale? El DEXA, a no ser que nos abrieran el canal y nos sacaran gramo a gramo. Yo me acuerdo que en no es muy viable, en la facultad, ¿no? Que era lo que decían, ¿no? La más precisa, ¿cuál es? Abrirte por la mitad, lo sacas todo, lo pesas y te dices, vale, pero luego ya es complicado volver a cerrarlo. Como eso no es posible, pues esta sería, ¿vale? La más exacta. Pero sí que es verdad que, pues aparte de tiene un elevado coste, pues al final es una por rayos X. Entonces tenemos otras 2 formas, digamos, más de estar por casa, ¿no? Sí. Que son que podemos acceder a ellas más fácilmente, que son la antropometría y la bioimpedancia. La antropometría es lo que hacemos, por ejemplo, aquí en India, ¿no? Cogemos ciertas medidas de pliegues de grasa, perímetros musculares, diámetros óseos, ¿no? Con una fórmula donde se meten todos estos numeritos, nos saca de ese peso pues, una estimación de cuánto pertenece a masa grasa, a masa muscular, a masa ósea y a masa residual. Sí que es importante esto, pues hay una certificación ISAC, ¿no? Por la que pasamos todos, pues para saber que todos medimos igual, poder hacer pues, comparaciones entre nosotros con estudios, etc. Luego hay otra, ¿vale? Que es la bioimpedancia. Son estas básculas que seguro que conocemos todos, que pues, podemos encontrar en centros de nutrición, incluso en centros de estética, en gimnasios, o podemos tenerla en casa, porque la verdad que hay una gama súper amplia, podemos encontrar precios desde muy bajitos hasta súper caros, ¿vale? Entonces, esto es una corriente que pasa desde esos electrodos donde se ponen los pies o las que tienen de pies y manos, sí, a través del agua corporal, ¿vale? Entonces, en función de la resistencia con la que pasa esta velocidad para que pase esta corriente, pues se estima, ¿vale? Cada báscula o cada marca tiene también diferentes fórmulas y hace una estimación de este porcentaje de masa grasa, masa muscular o masa libre de grasa, depende de la báscula que sea, ¿vale? Líquidos y etcétera, depende de la marca. Me vais a perdonar que haga un poquito de spam, pero tenemos un artículo en el blog de la página web de getindia.com que hablamos precisamente de esto, que se explica súper guay y de hecho hacemos ahí casi una clasificación para el que esté interesado en comprar una báscula. Sí. Tenemos ahí marcas de báscula que creemos o hemos estudiado que funcionan mejor. Que hay que decir que esto no lo patrocina, ni que no estamos vendiendo básculas, pero que es una pregunta que nos hacen muchísimo. Sí. De hecho, es el post más leído. Sí. Y por eso también esa información nos ha hecho hacer este episodio, porque... Muchísima gente, y yo quiero controlarme, y
¿cuál me tengo que comprar? ¿No? Pues al final dijimos, vamos a escribir un post chulo donde contemos un poco las cosas buenas y las cosas malas. O sea, que si alguien quiere profundizar, que en la página web tienen... Sí, es verdad que la bioimpedancia además es un poco menos exacta que esta antropometría que hacemos, sobre todo a nivel deportivo es mucho más interesante la antropometría, pero pues las básculas cada vez van mejorando también, y también hay que intentar hacer lo que en este post también se indica de cierta manera, ¿no? Que es pues siempre en el mismo estado, por así decirlo. Siempre recomendaciones básicas, pues que se hagan en ayunas, recién levantado, vas al baño y directamente a pesarte con el mínimo de ropa puesto, ¿vale? Entonces siempre hacerlo en las mismas condiciones. Súper importante también saber que esta bioimpedancia no nos podemos quedar solo con el dato de un día, sino al final tenemos que valorarlo, pues recomendamos hacer 2-3 mediciones a la semana en las mismas condiciones y sacar una media. Y entonces ir viendo cómo es esa tendencia, no solo un dato único. Porque yo creo que también la gente está buscando cada vez más esto porque el peso no es lo más representativo, ¿no? O el índice de masa corporal, el IMC, no es lo más representativo. Sí, eso es. Tanto el peso como el IMC, que es una relación de altura-peso, se queda muy corto. O sea, esto es así el mensaje. Se queda muy corto. Entonces, os voy a poner un ejemplo súper visual. Por ser políticamente correcta, porque se queda corto, o sea, pero no vale para prácticamente nada. Es muy simplista, sí. Entonces, es verdad que necesitamos ver ese peso, como decíamos, de qué está compuesto. Ejemplo súper visual. Llega un chico, un hombre de 1,80 m, de 90 kilos, con muchísima grasa acumulada en el abdomen, también distribuida en el resto del cuerpo, con un porcentaje de grasa alto, ¿vale? Luego llega otro chico, también de 1,80 m y también de 90 kilos, pero con una espalda de 5 palmos, que va a CrossFit todos los días, con un bíceps enorme. Nuestro Carlos Soler. Con 8% de masa grasa, me lo invento, ¿no? Sí. IMC para los dos, sobrepeso, 27,8, que me lo he calculado aquí en mis notas, ¿no? Sí. Claro, decir que esas dos personas tienen sobrepeso es que es absurdo, la verdad. Claro. Y hasta hace relativamente poco se daban muchísimas recomendaciones, sobre todo en la parte de medicina general, basándose en este indicador. O sea, por eso digo que es políticamente correcto decir que no es, o sea, no sirve para... Porque tú siempre has hecho, Javi, mucho hincapié en eso, en que que la composición corporal no debe ser lo único en lo que nos debemos fijar. Aparte de que este indicador ya no es preciso, ¿no? Y creo que ya hay tecnología suficiente, conocimiento y ciencia por detrás para no solo decir cuánto pesas, sino cómo pesas, ¿no? Que eso es lo que yo siempre explico y que creo que es muy útil para entenderlo. Al final es verdad que cuando hablamos de nutrición, ya que nosotros llevamos muchos tiros pegados, ¿no? Ya son 10 años y tradicionalmente siempre se ha asociado ir al nutricionista por un tema de peso, ¿no? Y entonces, quiero adelgazar, voy al nutricionista. Sí. Tal cual. O voy a hacer una dieta porque tengo un problema de sobrepeso, porque quiero reducir mi porcentaje de grasa, ¿no? Y al final yo siempre me he cansado de decirlo, que el peso es importante, pero es un indicador más. O sea, igual de importante saber cómo has dormido, cuál es tu frecuencia cardíaca, a qué intensidad has entrenado, cuál es tu nivel de glucosa en sangre. Millones de datos que a día de hoy son igual de relevantes o incluso más que el peso, ¿no? O sea, nosotros al final lo que tenemos que contextualizar es qué le pasa a la persona. Y entonces uno de los problemas que hay cuando tú pones el foco siempre en el peso es que, claro, todo lo que haces va enfocado a que la báscula baje o suba, ¿no? De hecho, sin entrar en la composición corporal, la gente hacía cosas bien y hacía cosas muy mal con el objetivo de si hoy peso 80 y mañana peso 79, ya me vale. Claro. Ya lo he hecho bien, ¿no? Y hoy, si ayer pesaba 79 y hoy peso 80, qué agobio, qué estrés, que esto no está funcionando, ¿no? Entonces, creo que el peso es algo útil. Nosotros siempre lo decimos a nivel interno. Para nosotros es un examen, ¿no? Para saber si la planificación nutricional que conlleva un déficit o un superávit está funcionando o no. Y luego, cuando haces ese análisis de composición corporal, si veo que la grasa se reduce, si veo que la grasa aumenta, pues tú puedes iterar el modelo, ¿no? Pero creo que sí que es muy importante. El peso es un dato, es un indicador útil, pero no es ni el más importante, ni es el único que los nutricionistas podemos medir para entender cómo tiene que ser tu planificación nutricional o cómo está teniendo éxito o no la plani. Sí, no podemos cerrar solo el peso a el estado de forma física de una persona o el estado de salud, solo con el peso. Y teniendo esto claro, ¿por qué perdemos peso? ¿Qué pasa en el cuerpo para perder peso?
Bueno, pues siempre aquí comentamos que todo es más complejo de lo que parece, pero creo que esto es la pregunta más fácil, porque al final perdemos peso porque comemos menos de lo que hemos gastado o gastamos más de lo que hemos comido. Eso es el déficit calórico, que seguro que lo hemos escuchado por aquí, por el podcast, más de una vez. Entonces, al final, ese balance es negativo, ese balance energético, y por tanto, digamos, las calorías que no le doy a través de la alimentación, mi cuerpo las tiene que sacar de algún lado. Depende cómo se haga, pues se sacará de ese tejido de masa grasa, que normalmente es nuestro objetivo, o del tejido de masa muscular o lo que sea. De hecho, hay una publicación en redes súper chula de uno de los mejores fisiólogos que hay en el mundo, que es Joe Kendrup, y básicamente dice... ¿por qué funciona el ayuno? ¿Por qué funciona la dieta ceto? ¿Por qué funciona una dieta con un 70% de hidratos de carbono? O sea, ¿cómo consigues mejorar tu composición corporal o perder esa grasa? Porque hay un déficit calórico. O sea, al final no es el que hagas keto, el que hagas ayuno, el que metas mucho hidrato de carbono, el que metas solo proteína. Es que consigas llegar a ese concepto de déficit calórico. Y aquí la pérdida para adelgazar o para perder peso, ¿tiene que ver solo el déficit calórico que estáis diciendo o influyen variables genéticas, hormonales, el descanso? O sea, al final, bueno, yo te diría que todo influye, pero que esto le va a gustar mucho a Estela. Al final de la corrida, las gallinas que entran por las que salen. Mi frase favorita. Entonces, evidentemente, esto no es así de simple, es infinitamente más complejo y probablemente todo lo que dices condiciona a cómo tiene que ser esa cuenta de resultados, ¿no? O sea, al final tu genética evidentemente va a condicionar cómo tienes que crear esa estructura de planificación nutricional o cómo tienes que articular el ejercicio o cómo tienes que construir tu día a día para conseguir perder peso. Hay gente que simplemente con moverse por la calle ya va a conseguir generar un déficit porque su pool hormonal o su metabolismo es un Ferrari y va a toda leche, que esto seguro que todo el mundo tenemos en la cabeza, gente que es súper nerviosa, que se mueve mogollón y que los ves que parecen una raspa de pescado, sí. Y luego gente que dice, joder, es que yo bebo un vaso de agua y engordo, ¿no? O sea, todo eso es lo que hay que descubrir y lo que hay que estudiar y lo que hay que profundizar y lo que hay que meter muchísima ciencia y muchísima tecnología por detrás para poder articular y personalizar la planificación, ¿no? Pero yo te diría que al final el resultado es que hay que llegar a ese... O sea, el concepto para nosotros, ese santo grial, es llegar al déficit. Y lo que hay que hacer es entender muy bien cómo construirlo todo para conseguirlo de la mejor manera posible y que sea un proceso muy disfrutón para la persona. Que no sea pues vas a comer lechuguita todo el día, una infusión de hinojo y claro, así comiendo 300 calorías al día todos llegamos al déficit. Porque entiendo que el déficit calórico no es de repente ponerte... No hay un mínimo, es decir, tú normalmente comes 4.000 calorías y ahora te voy a poner a 1.000 calorías. Entiendo que eso lo vais regulando en función de cada persona, ¿no? Por supuesto, lo primero es ver el contexto total de la persona, ¿no? Porque, igual que decía Javi, también pueden influir cosas a nivel metabólico, pues a nivel hormonal, a nivel de alguna patología, entonces eso también tenemos que verlo. Y luego también ver qué situación es la que tiene la persona en este momento y con qué estrategia lo abordamos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pues, generar este déficit calórico, ¿no? Si hablo a nivel general y común, que sabemos que esto nunca ocurre en el 100% de las personas, pues hablamos igual de generar un déficit ligero, de en torno a un 15% de las calorías totales. Cuando digo en torno, puede ser de un 10, puede ser de un 20, un 25, en función de la persona. Y con esto, pues estimar más o menos una pérdida de peso semanal, que sabemos también que la pérdida de peso nunca es constante, que puede ser la semana que pierdo 200 gramos por la que pierdo 800. Y siempre ir testeando y viendo, vale, pues estamos perdiendo de donde queremos, que es ese tejido graso generalmente, ¿no? Ver cómo lo lleva la persona, no solo, vale, estamos teniendo resultados, ostras, pero es que le estás suponiendo mucho sacrificio o lo está pasando mal o está pasando hambre, o sea, al final ir dando toques de tuerca y entonces de esta teoría inicial de la que podemos partir, acabar en otra cosa completamente diferente. Y la gente que también pasa la inversa, que quiere engordar y le cuesta muchísimo, ¿por qué pasa eso? A mí esto me mola mucho, lo del concepto de... Porque es que es lo que la gente dice, yo quiero engordar, y es... Ya. No quieres engordar, ¿no? Porque el concepto de engordar, o sea, el resultado de esa reflexión es yo quiero coger peso, ¿no? Pero no queremos coger peso mal. O sea, yo no quiero que de repente mis vísceras se peten de grasa y yo tengo un aspecto insano y mi salud se empeore porque yo estoy haciendo que mis adipocitos exploten y se pongan a reventar, ¿no? Realmente es, oye, yo quiero mejorar mi composición corporal y realmente lo que
la reflexión es, yo quiero aumentar mi peso porque quiero aumentar mi masa muscular y porque lo quiero hacer de forma saludable, ¿no? Que hay mucha gente que sigue con el yo quiero engordar y ese concepto de pues mete calorías y mete calorías es a toda costa. Pues un bote de crema de cacahuete por día, pues mira, mucha gente, ¿no? Que usa MyFitnessPal. Pues me voy a comer 2 tabletas de Nestlé Jangly después de cenar porque es que no llego a las 4.000 calorías que me tocan y es como, hombre, esto no es así tampoco, ¿no? Claro. Sí, al final es igual que explicábamos el déficit calórico, aquí lo que tendríamos que generar es un superávit calórico, que es comer por encima de lo que estoy gastando. Y entonces, obviamente, yo siempre lo explico así, ¿no? Estoy comiendo 500 kilocalorías más de lo que supuestamente gasto, pero estoy todo el día en el sofá. Pues si no hay estímulo de fuerza, no hay estímulo de ese entrenamiento, esas calorías que sobran se van a guardar, pero se van a guardar en forma de grasa. Si hacemos las cosas bien o queremos hacerlas bien y hay un estímulo de fuerza, de entrenamiento, donde se trabajan las fibras musculares y ahí recuperamos y vamos reponiendo donde toca reponer, pues lo que buscamos a nivel nutricional siempre es que la mayoría del peso, a poder ser todo lo posible, vaya a generar tejido muscular. Me vais a perdonar, pero voy a recular un pelín para atrás porque estamos hablando de déficit, estamos hablando de superávit y yo no sé si la gente que nos escucha sabe cómo calcular las calorías que yo en teoría voy a gastar en un día, ¿no? Que aquí lo explicamos mucho, es como la pila que nosotros decimos. Entonces, cuando nosotros conceptualizamos cuánta energía necesita tu cuerpo para pasar 24 horas, esto se construye. Empezamos por la parte del metabolismo basal, ¿no? Que si yo me quedase 24 horas tirado en un sofá sin moverme y solo respirando, o sea, para sostener mis funciones vitales, ¿cuánta energía estaría gastando mi sistema? Sí. Y eso se puede calcular de forma teórica o de forma práctica, ¿no? Con una calorimetría indirecta. Luego tenemos todo lo que es el NEAT, que es todo lo que no es entreno, pero que implica algo de actividad física. Pues si, por ejemplo, si yo soy un camarero que me estoy moviendo mogollón durante el turno de trabajo, o si soy un programador que soy todo el día sentado en una silla tecleando. Es decir, el camarero invertirá muchísimo más energía porque tiene que desplazar su cuerpo 10, 15 kilómetros por la terraza durante todo el día y el programador gastará energía porque sus neuronas están trabajando, pero su musculatura no se va a activar de la misma manera que el camarero. Luego tenemos toda la parte de la actividad física, que ya serían los entrenos, ¿no? Que es lo que decías tú, Estela. Pues no es lo mismo el que sale un par de días a caminar que el que hace 6 sesiones de CrossFit o el que mete 25 horas a la semana de entreno. Y eso al final es lo que configura más o menos, hay alguna cosilla más por ahí, pero no vamos a entrar. Eso es lo que configura cuánta energía necesita mi sistema para completar el día, ¿no? Y a partir de ahí es donde pues ya jugamos, donde nos dice la teoría que algo estándar que pueda ser asumible para cualquier persona, cuando hablamos de una mejora de la composición corporal porque quiero reducir la grasa, empezar gestionando un déficit del 15% de esas calorías o incrementar esas calorías creando el superávit. Y esto, como ya lo hemos hablado alguna vez, ¿se puede medir a día de hoy exactamente cuánto es mi gasto calórico, cuál es el tuyo? Sí, se puede medir con una maquinita que es el analizador, es un analizador que básicamente lo que mide son los volúmenes de oxígeno y de carbónico que sale y que nos dice pues cómo se está comportando tu metabolismo, ¿no? A través del cociente respiratorio. Lo que pasa es que es un coñazo. Es un coñazo porque tienes que irte a un sitio donde tienen que tener la máquina, donde tienen que hacer un test y donde es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Yo te puedo medir hoy que venimos el lunes, yo no sé cómo ha sido tu fin de semana. Igual has estado remando 25 horas el fin de semana porque tienes una competición, has dormido fatal y hoy tu cuerpo se va a comportar de una forma muy distinta a si has estado de chill, claro, en la hamaca, tumbada todo el fin de, ¿no? Entonces hay que entender, sobre todo cuando medimos biodatos o medimos cómo se comporta el cuerpo, tenemos que pensar que no es... O sea, no es como un estudio que yo hago, ay, esto ya me vale para toda la vida, ¿no? O sea, el cuerpo va cambiando todos los días, pero sí que de forma objetiva podemos medir cómo estás hoy y eso extrapolarlo a si hoy es un día normal, ¿no? Pues vale, pues más o menos empezamos a tirar por ahí. Pero hay una reflexión muy chula, que es lo que siempre comentamos nosotros, que hay que utilizar toda esa ciencia y esa tecnología, no hay que caer en, como esto varía mucho, no lo voy a medir porque no vale, porque es el punto de partida para arrancar con alguien. Y luego ahí es donde entra el trabajazo de los nutricionistas, de ir iterando ese modelo a través de un sistema de ensayo-error para ir perfilando exactamente como lo necesitas. Pero sí, la reflexión es que sí se puede calcular exactamente cuánto vas a gastar, porque ya puedes medir cuántos pasos estás dando, cuál es tu frecuencia cardíaca de todo el día, cuánto tiempo estás de pie, cuánto tiempo estás sentado. O sea, la verdad es que la cantidad de tecnología que hay a día de hoy
cuando yo estudiaba en la facultad no existía. Entonces te decían, coges esta ecuación, calculas esto y estiras a un mes y esta es la plana y ¿qué le pasas? Y ya veremos, ¿no? Y ya veremos. Y sobre la gente que le cuesta mucho adelgazar o la gente que le cuesta mucho engordar, ¿qué culpa tiene la genética de esto? Mola mucho, yo es que soy de hueso ancho. Esa es la reflexión esta. Sí. Pues a ver, culpa no tiene ninguna la genética, o sea, la culpa la tenemos nosotros. Me refiero, o sea, tú tienes una predisposición. Bueno, pero siempre está muy bien de ir a los padres y decir, es que no es que claro, mira, la genética, exacto. Claro. Lo que voy a heredar solo es esto. Exacto, pero sí que es cierto que yo creo que esa es la reflexión, ¿no? La genética, y voy a ser aquí un poco controvertido, no tiene ninguna culpa. O sea, la culpa la tienes tú por cómo estás expresando los genes en el contexto en el que vives. O sea, esto es lo del fenotipo, ¿no? El genotipo, mira, esto sí que es una cosa interesante, ¿no? Salvo que haya una mutación genética, tú sí que puedes hacer un análisis donde secuencias tu ADN y eso sí que es algo que en teoría no va a cambiar. Lo que sí que va a cambiar es cómo sea tu contexto. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo me puedo hacer un test genético y ahí me pueden determinar que yo soy una persona más propensa a desarrollar una obesidad por cómo se van a configurar mis adipocitos, ¿no? Que es como el trastero que yo tengo para guardar grasa. Hay gente que tiene un trastero enorme y hay gente que tiene un trastero más pequeño. Pues esto es de sentido común. Si es más grande, evidentemente yo tengo mucha más... tengo un potencial de ser obeso el día de mañana mucho más alto. Pero si yo controlo mi alimentación, mi ejercicio y mi dieta, puedo no desarrollar nunca una obesidad. Entonces, realmente la culpa no la tiene la genética. La culpa la tiene el cómo yo aplico mi día a día y aplico ese tridente, ¿no? Ese trípode que hablamos nosotros del entrenamiento, el descanso y la alimentación, y entonces estiro el chicle del gen, ¿no? Y eso lo guay es que es elástico. Entonces, dependiendo de cómo te comportes en tu vida, pues puedes desarrollar una serie de patologías o no. Entonces, realmente la culpa la tenemos... no la culpa, la responsabilidad de cómo nos encontramos el día de mañana la tenemos, es 100% de nosotros. O sea, no empiezas perdiendo el partido 3-0, ¿no? Yeah. Hay gente que tiene una serie de características que lo tiene más fácil y gente que lo tiene más complejo, ¿no? Por ahí vamos al tema de el reto, el objetivo y la coherencia cuando tú dices, oye, yo tengo un problema de salud, necesito corregir mi composición corporal porque tengo un porcentaje de grasa, el 30, el 40%, y esto es, te estás comprando 9 de las 10 papeletas que hay en el sorteo de que mañana te dé un chungo. Depende 100% de ti y que te pongas las pilas y que te pongas a corregir eso que se puede corregir. Ya. Luego, siempre que veo los anuncios estos, ¿no? De cremas reductoras, de adelgazantes, me alucina pensar que funcionan como una goma de borrar, ¿no? De me lo pongo en un determinado sitio y ese sitio se reduce. Cuando cada vez lo que estáis contando, cada vez por todos los episodios que pasamos y tal, es que al final somos un conjunto. Pero claro, quería saber si se puede perder grasa localizada. Yo te diría que... O sea, yo siempre voy a decir lo mismo. Igual yo ahora aquí digo, no se puede porque no sé qué, y dentro de 5 años resulta que tenemos tecnología para saber que, coño, sí que se podía, ¿no? Entonces creo que en la ciencia y la divulgación hay que tener un poco de sentido común y aparcar los egos y decir, mi opinión a día de hoy... lo que nosotros entendemos y lo que estamos estudiando y lo que vemos y lo que hay ahora mismo en la palestra nos dice que tú puedes reducir grasa, pero no tenemos esa capacidad de decir, pero tira del Michelin y del brazo no porque me mola mucho. O sea, no tenemos esa capacidad de mandar esa orden al cerebro para que active unas células y otras no, y entonces que se reduzca el porcentaje de grasa ahí. Aquí hay un componente genético que a lo mejor lo que hace es que, pues bueno, es más rápido o más lento la pérdida de grasa, o nosotros tenemos más capacidad de almacenar grasa en una zona u otra, y lo que sí que vemos, ¿no? Yo hablo mucho con los entrenadores, es que tú sí que puedes potenciar muscularmente determinadas zonas, y eso a nivel visual cambia el aspecto. Entonces, pues oye, pues yo quiero tener más brazos, ¿no? O yo quiero reducir la grasa de los brazos, y de repente empiezas a trabajar... tren superior, que también, ojo, que nosotros no somos entrenadores, pero yo por la experiencia y por el contacto con muchos, que esto tampoco funciona, que hay que trabajar la compensación. Y tú sí que puedes ver que tu brazo cambie, pero no porque tú estés perdiendo grasa en la zona del brazo, sino porque estás trabajando muscularmente esa zona y porque estás haciendo un trabajo cardiovascular por detrás, estás gestionando un déficit y tu porcentaje de grasa cambia. Pero no es que la grasa se esté yendo del brazo. No. Sí.
Eso es, yo siempre lo explico, ¿no? Que yo no puedo, ese déficit que hablábamos, ¿no? Estamos con un déficit de 300 kilocalorías. Vale, pues le voy a decir a tu cuerpo que esas 300 que no te doy en forma de pollo, pues que las saque de aquí o que las saque de allá. Claro, eso es imposible, por lo menos a día de hoy. Ya. Y antes se pensaba que primero había que bajar grasa y luego había que ganar masa muscular. ¿Puede pasar las dos cosas al mismo tiempo? Sí, esto de hecho diría que una de las dudas o concepto equivocado que tiene la gente es Estela, lo que quiero es cambiar la grasa por músculo. La llevo de un lado al otro. Muchos cromos. Sí. Y eso es bastante común, ¿no? Entonces hay que entender primero que por un lado utilizamos la grasa como sustrato energético, la utilizamos, la oxidamos, ¿no? Y por eso, digamos, la perdemos. Y luego, por otro lado, como estábamos diciendo, generamos el tejido muscular después de pues, un estímulo de fuerza, de hacer las cosas a nivel nutricional como toca. Y es verdad que últimamente todavía se escucha... Igual no tanto, pero se empieza a escuchar este término de recomposición corporal, que es que pasen las dos cosas a la vez, que esté bajando grasa a la vez que estoy subiendo masa muscular. Esto es algo que se está viendo que puede pasar, que podemos hacer. Lo que pasa es que, como todo, dependerá de la situación de la persona, por ejemplo, es mucho más sencillo, ¿vale? Entre comillas, que ocurran estos dos procesos en una persona que viene de estar mucho tiempo sin entrenar o que no ha entrenado en su vida y ahora empieza a hacer un trabajo de entrenamiento, de fuerza. Entonces, ahí, por ejemplo, es una situación en la que podríamos plantear esto porque sería relativamente sencillo. O una persona que ha estado lesionada 2 meses, ¿no? Que solía entrenar, lleva un parón de 2 meses por descanso, por lesión o por lo que sea, pero, digamos, cuando retoma en un estado de forma física peor, pero tiene esa memoria, entonces también sería una de las situaciones en las que sería más sencillo que ocurriera, ¿no? Que a la vez que baja la grasa, aumentará la masa muscular. Luego se puede hacer también en sujetos, se puede intentar hacer en sujetos ya entrenados o que están entrenando de forma continua, pero sí que aquí pues, habría que tener todavía mucho más cuidado del balance energético, de pues, el reparto de macronutrientes, etcétera. Y si ahora ya yendo a los temas, que es lo que todo el mundo está hablando en la calle, por así decirlo, ¿no? Si lo que queremos es, cuando hablamos de pérdida de grasa, vamos a ir a internet y nos van a salir los temas del ayuno y la dieta cetogénica, que ahora es lo que más se lleva, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco en qué se basan, si funcionan, si no? Sí, al final lo importante es saber que son una estrategia más, tanto ceto como paleo como ayuno, ¿no? Es verdad que ahora está tomando mucha fuerza el tema de, por ejemplo, el ayuno intermitente, que significa estar X horas al día, 12, 14, ¿no? Hay diferentes estrategias de ayuno sin ingerir nada y entonces en un más corto tiempo introducir esas calorías que vamos a necesitar en el día. Pero como decía Javi antes, milagros no hay. O sea, al final es una estrategia más donde al final del todo hay un déficit calórico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el ayuno intermitente? Que puede encajarle a las personas, porque al final, oye, en la rutina de la mañana voy sobre la marcha, no entreno, no sé qué, y puedo pasar bastantes horas sin comer, y luego, ¿qué ocurre? Que tengo los platos en el tiempo que como más grandes. Entonces, digamos eso, pues oye, me acopla porque al final a mí lo que me gusta es tener un plato de verdad que me sacie, que no se me quede más corto como con la gente que hace 5 comidas, que igual para ese déficit calórico de repente se quedan platos un poquito más pequeños. Entonces, eso le encaja y le va fenomenal. Pero puede haber otra persona que le vaya fatal porque le crea una ansiedad, porque está todo el rato con ganas de ir a picar algo y entonces está aguantando y al final el momento en el que llega la comida me como un plato y 3 también. Entonces, al final es ver qué estrategia puede cuadrar. Igual que la dieta cetogénica, que es reducir mucho la ingesta de hidrato de carbono. Entonces, pues al final de todo es lo mismo. Es verdad que se ha estudiado que este tipo de ingestas activan un poquito más ese metabolismo de las grasas, ¿vale? También se está viendo que a largo plazo el cuerpo tiene muchísimo poder de adaptación, entonces, digamos, ya lo gestiona mucho mejor, pero al final del todo es crear ese déficit calórico, también en este caso porque igual hemos aumentado con esta estrategia un poco la activación de las grasas.
Pero lo mismo, habrá gente que le vaya súper bien, que note una mejoría rápida y súper buena, y gente que al final, pues porque está en un periodo de estrés, porque no le cuadra con conciliarlo con la familia, o sea, 1000 casos en los que igual no es la mejor estrategia. Claro. Y si volvemos a Internet, que es donde vamos a buscar todos hasta un dolor de cabeza y que nos dicen que nos vamos a morir en 5 días, si vamos a buscar qué tipo de entrenamiento es el mejor para esto, nos va a salir el HIIT y el FatMax. Aunque obviamente aquí no somos entrenadores, pero trabajáis muchísimo de la mano. Bueno, tú sí que eres entrenadora, pero que sí que trabajáis mucho de la mano con ellos. ¿Nos podéis explicar un poco si en qué funciona y si sirve y está recomendado para este tipo de situaciones? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, es súper importante remarcarlo, que nosotros no somos entrenadores, somos nutricionistas, y a nosotros nos gusta mucho entender estas fronteras que hay, ¿no? Entre la prescripción por nuestra parte de actividad física, igual que la parte de la prescripción de las pautas dietético-nutricionales por la parte de los entrenadores, ¿no? Pero sí que es cierto que en este mundo de performance o el rendimiento deportivo es clave entender cuando tú haces un tipo de entrenamiento, yo lo que tengo que identificar es cómo vas a activar tu metabolismo y cómo vas a activar las diferentes rutas metabólicas para entender qué resultado vamos a tener, y sobre todo es muy importante, ¿no? El cómo te doy gasolina para poder hacer ese entreno y cómo te doy gasolina para recuperar todo lo que has roto y todo lo que has quitado durante ese entrenamiento, ¿no? Entonces yo siempre lo explico igual. El entrenador es el director de orquesta, que es el que marca qué tipología de entrenamiento es la que tenemos que hacer para conseguir mejorar nuestro rendimiento a través de las adaptaciones, y los nutricionistas somos los que nos tenemos que adaptar. Ahora bien, yendo a este concepto del HIIT y el FatMax, ¿no? Al final el concepto HIIT es un entrenamiento interválico de alta intensidad, es decir, abrir gas hasta que revientes. Se suelen hacer sesiones muy cortas, pero es muy intensa. Hay una teoría que hay por ahí, y hay parte de estudios científicos que lo avalan así, que en teoría, como aprietas tanto, una vez finalizas la actividad, tu metabolismo sigue activo y en teoría, explicado esto de forma muy simple, sigues consumiendo calorías o el gasto calórico es mayor, ¿no? Como resultado de ese estrés tan alto que le hemos puesto. El FatMax es otra cosa que es totalmente opuesta. Que de hecho inclusive yo cuando trabajamos esto con muchos entrenadores ni lo planteamos como un entreno. O sea, es más casi como una pauta que nos ayuda mucho a no hacer un déficit muy severo, porque el deportista le mola mucho comer, ¿no? Pero básicamente el FatMax es el punto máximo de oxidación de las grasas. Entonces esto se explica muy fácil, porque en función de la intensidad a la que tú trabajes, nosotros siempre se activa la grasa y los hidratos de carbono, ¿no? Bueno, aparte la vía de los fosfágenos, pero principalmente esos son los dos sustratos que tú vas a utilizar. Entonces hay por ejemplo, el comportamiento de la oxidación de los hidratos de carbono es lineal. Conforme más intenso es el entrenamiento, más hidratos gastas. Pero es súper chulo verle el tema de las grasas, porque aparte que esto en cada uno funciona de una forma, el comportamiento de la distribución normal es como una campana, ¿no? Entonces yo empiezo a consumir, empiezo a moverme, empiezo a caminar a una intensidad muy bajita, empieza a incrementarse el ritmo, empieza a incrementar las grasas, llega un momento pico y a partir de ahí, dependiendo de la adaptación de cada uno, o cae en picado, o se mantiene, o va bajando hasta que llega a un punto que se apaga, pues por encima del 65, del 70, del 80% del consumo máximo de oxígeno. Son dos cosas totalmente opuestas. O apretar a full y meterle un chute, una hostia importante al cuerpo a nivel de estrés, ¿no? Sí. O ir a algo muchísimo más suave, donde impacta muchísimo menos el gasto energético, porque al final, por ejemplo, caminar una hora puede suponer 250, 300 calorías, y una hora de HIIT, que nadie hace, es complicado, ¿no? Pero 30 minutos de HIIT igual te están suponiendo 700, 800 calorías. Son dos estrategias totalmente diferentes, que lo mismo que comentaba Estela con la parte de la planificación nutricional. O sea, no hay una cosa mejor que la otra. Lo que tenemos que hacer todos los profesionales, bien entrenadores y bien nutricionistas, es contextualizar muy bien qué tiempo tienes, qué objetivo quieres conseguir y cuál es tu nivel de adaptación, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que una persona que debuta en el mundo del deporte, que no ha hecho, por ejemplo, ningún tipo de trabajo de fuerza, meterle un HIIT a levantar su peso cuando tiene sobrepeso, pues a lo mejor no es lo ideal, ¿no? O un deportista que entrena 20 o 25 horas a la semana, pues cambiarle un tipo de entrenamiento por un trabajo en zona FatMax, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces creo que es clave, igual que con la dieta, contextualizar muy bien dónde estamos, entender muy bien cómo las pautas que yo te voy a dar a nivel de planificación nutricional a ti te van a molar, porque si algo no te gusta, esto es de primero sentido común,
no lo vas a hacer, y eso es lo que nos va a permitir que sea algo recurrente y construir ese hábito y llegar al objetivo que todos queremos, disfrutando muchísimo del proceso. Y luego, pues eso, o sea, opciones ahí infinitas, que eso es la parte chula que tenemos aquí, ¿no? Que estamos muy acostumbrados en la vida a blanco-negro, y precisamente la fisiología lo bonito que tiene por detrás es que hay una escala de grises brutal. Y también te he oído muchas veces, Javi, hablar de que el peso nos engaña, que si baja, pues lo que decíamos antes, no estamos contentos y de repente al día siguiente te pesas y has subido, que lo importante no es tanto el peso, sino la tendencia de ese peso. Sí, aquí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que para ver si estamos evaluando cómo estamos mejorando en cuanto a nuestra composición corporal, lo comentaba Estela, ¿no? Antes con la bioimpedancia. Aquí la clave es registrar muchos datos, y cuando tú tienes un mes o tienes 2 meses, ves la tendencia, ¿no? Y dices, ostras, qué chulo, yo voy perdiendo peso, pese a que cuando analizas cada día he subido 200 gramos, luego he bajado 800, luego he subido 1 kilo, luego he bajado 200. Pero cuando tienes una visión como mucho más de halcón, ¿no? Desde arriba, sí, que tienes la foto completa, y dices, jolín, es que voy muy bien. Es que en un mes o en 2 meses he perdido 1,5 kilos, he perdido 5 kilos, he perdido 8. Aquí cada uno la velocidad que quiera, ¿no? Y luego hay otra parte muy chula que es lo que comentábamos antes de la báscula, ¿no? Que no siempre perder es sinónimo de bueno y no siempre subir peso es sinónimo de malo. Te pongo 2 ejemplos totalmente diferentes pero muy claros. Las chicas, ¿no? El ciclo hormonal. Hay fases del ciclo hormonal y cada persona aquí es un mundo en las que se retiene mucho más líquido. Yo de repente, ostras, he subido en una semana 2 kilos y es que no estoy comiendo nada. Y gente que no, gente que lo lleva muy bien. Otro caso totalmente opuesto, que es el tema de la bici. Yo llego de la bici después de 6 horas en Valencia, en agosto, a 40 grados y 90 y pico % de humedad. ¡Buah! De puta madre, he perdido 5 kilos o he perdido 4 kilos en la salida de hoy. No, tío, eso es una línea roja. O sea, lo que te has hecho es te has deshidratado, y ojito con eso, que tiene repercusiones muy negativas. Entonces, el peso está bien, pero 1, ni lo es todo, y 2, bajar peso no siempre es sinónimo de algo positivo, y subir peso no siempre es sinónimo de algo negativo. Y que esta pregunta es un poco clickbait total, o sea, que sé que me vais a decir los dos, bueno, pues a ver, pero ¿qué velocidad en la pérdida de grasa soléis ver? O sea, ¿habéis tenido algún caso extremo? Que esto siempre nos gusta un poco saber ejemplos. Pues yo creo que habremos tenido de todo, ¿no? Gente que igual le cuesta mucho más por X razones, incluso porque a veces tiene una percepción equivocada de lo que se está cumpliendo y de lo que no. Y gente que igual planteábamos este déficit que hablábamos antes teórico, ¿no? Venga, pues partimos en torno al 15, ¿vale? Por tu contexto, por lo que sea, y que de repente ha perdido mucho más rápido de lo que pensábamos, pues bien, porque tiene un metabolismo, que este metabolismo basal que comentaba Javi, que calculamos, pues es muy diferente a la teoría básica, porque estábamos subestimando lo que gasta por entrenamiento, igual está entrenando con más intensidad de la que pensábamos, porque ha tenido una semana de estrés máximo y pues se le han alterado las hormonas, vete tú a saber, pero sí hay veces que tenemos que ir ajustando, vamos, antes de esa revisión mensual hay que hacer 3-4 ajustes, eso seguro. Y uno de los temas típicos que también, pues no sé si os da mucha rabia, pero que es lo que se suele decir de este alimento engorda, este alimento adelgaza, o como este producto es light, me como, porque es light no pasa nada, o es 0% grasa, pues me como el doble. ¿Qué podéis decir de esto? A mí me da muchísima rabia. Es que son muchos años escuchando sí, lo mismo, y al final yo ya pues me he pasado al otro extremo, ¿no? ¿Y esto engorda o no? Engordas tú, no engorda el alimento. O sea, porque yo me puedo tomar un trozo de pizza y disfrutarla mogollón. Otra cosa es si te comes 7 trozos de pizza, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Al final yo creo que no es un tema de que algo sea bueno o malo, sino en qué cantidad lo estás metiendo tú al cuerpo, ¿no? Y el tema de los light, yo creo que ya por suerte pues hay mucha gente muy buena, ¿no? Como Aitor de Dieta Cogea y muchos divulgadores que han hecho un esfuerzo titánico por educar a la gente de, señores, que el light muchas veces no es sinónimo de cero,
y que normalmente son productos procesados de los que no se debería abusar. Ni ¿no? de Entonces, cero ni de sano tampoco. claro, entonces si te fijas, momentos. nadie dice, pero es que estas lentejas son light o no. O sea, al final las lentejas las conceptualizamos como tal. Que hay gente ahora que te dice, pues las hago más sanas, menos sanas, utilizando embutido, sin poner embutido, ¿no? Pero es verdad que no, pero como la Coca-Cola esta es cero, pues yo me tomo un par, ¿no? Que yo creo que es muchas veces lo que despista. O es que aquí pone 0%. Claro, 0% es cero no suma, entonces empiezo a meter... Claro, cero es cero, sí, pues claro, venga, cero es cero, ya. ¿no? Sí, yo creo que este concepto igual viene un poco inducido de mal entendimiento de la densidad calórica, ¿no? Esto es, vamos, mi reflexión, porque al final relacionamos los alimentos que ocupan mucho y tienen bajas calorías, y te pongo un ejemplo, calabacín, ¿no? Tú dices, no, el calabacín no engorda. ¿Por qué? Porque me tengo que comer igual para estar de este equilibrio de calorías que hablábamos, estar en un superávit a través del calabacín, que me tengo que comer 500 calabacines, no lo sé, ¿sabes? En cambio, un donut o una pizza, como decía Javi, tienen mucha densidad calórica porque tienen más contenido en grasa, porque tienen ciertos azúcares o lo que sea, y entonces igual para llegar a ese superávit calórico, pues con 5, 6, 7 donuts he llegado a mi superávit calórico del día. Entonces, claro, es como, no, es que este alimento engorda, porque claro, con poco que coma ya estoy por encima. Ahora, las verduras o algún alimento que tenga pocas calorías, pues esto no engorda, ¿no? Esto es muy de mi madre también, ¿eh? Sí. ¿Esto engorda? Que Me luego pregunta. mola mucho porque la gente se olvida mucho de los procesos gastronómicos, ¿no? Y cogiendo el símil del calabacín, Sí. de repente escojo un calabacín, lo rebozo, lo empano, lo frío, digo, pues esto es calabacín. el calabacín, ¿no? Y digo, bueno, Ya no son 500 calabacines. Bueno, también está la técnica de hacerlo en diminutivo, que mucha gente dice, hombre, esta tarta lleva frutita, que eso también es muy de mi madre. La frutita. Lleva frutita y lleva no sé cuantitos, y como es en diminutivo no engorda tampoco. Y dices, hombre, le estás metiendo ahí todo. Sí, hay una frase que me gusta a mí mucho, que si tenemos en la mente que es como que engordar es que tenga calorías, es que pues engorda todo menos el agua, ¿sabes? Entonces hay que entender muy bien que no tiene nada que ver y que engordar al final es, como hablábamos, ¿no? Ingerir más de lo que gasto o menos. Yo aquí os voy a dejar una reflexión que lo hago muchísimas veces con la gente, y es, hay un problema. Yo, para mí, uno de los grandes problemas que he identificado en nutrición aplicada al rendimiento deportivo, ¿no? Que es en lo que prácticamente pues, llevamos 10 años trabajando, yo llevo otros 10 estudiando, o sea, es casi la mitad de mi vida haciendo esto. Creo que el gran problema es que la nutrición es invisible, o sea, que no se ve. O sea, tú el entrenamiento es visible, ¿no? O sea, por ejemplo, Clara, tú te vas a remar y tú sabes si estás encima de la embarcación o estás encima del ergómetro, o sea, estás remando. Si estás en tu casa, sabes que no estás entrenando. Cuando comes, la gente no tiene la cabeza estructurada como la podemos tener Estela y yo por el conocimiento, ¿no? Que dices, ostras, yo sé la decisión que estoy tomando cuando meto un donut o cuando meto un Y calabacín. además porque en mi no cuerpo. son decisiones inmediatas. Es decir, tú entrenas y te cansas inmediatamente. Tú comes y a lo mejor no te afecta En inmediatamente. 20 años aparece el problema. Exactamente. Pero el gran problema, fíjate, ya no es tanto el tiempo, sino como que es algo invisible, que la gente no tiene conciencia sobre eso. Si tú cada vez que estás cogiendo un donut, aparte de ver lo que cuesta, te está diciendo que estás perdiendo 35 minutos de vida, ¿te lo comerías? Claro, no. Obviamente. O sea, porque seamos capaces de proyectar esa patología que viene derivada de una mala alimentación cuando tú la extiendes a 20 años, o sea, yo estoy convencido, habrá gente que sí, que diga, para lo que me queda o de algo me tengo que morir, Exacto, ¿no? sí. Pero Bueno, pero tienes la información, que eso es la como clave. como el Cada uno, tabaco, ¿no? exacto. O sea, que hay gente que dice, oye, pues a mí el vicio me puede, de algo me Ya tendré está, que morir claro. y ya está. Pero ¿cómo ha impactado, creo que muy positivamente en la sociedad, la campaña de sensibilización, por ejemplo, del tema del cáncer de pulmón, ¿no? Con los fumadores, y cuánta gente ha dicho, hostia, es que ver la cajetilla del tío que se está muriendo o el pulmón negro, hostia, cuántos clics ha hecho en la cabeza, ¿no? O sea, creo que hay una parte fundamental y que no la podemos hacer solo los nutricionistas, sino que tiene que ser algo a nivel global, ¿no? De que empecemos todo el mundo a educar o a transmitir ese conocimiento para que tú entiendas cómo impacta esto. Porque a lo mejor yo me puedo comer un domingo, después de haber salido 7 horas con la bici, 2 donuts para desayunar y no sentirme culpable y pensar que estoy comiendo mierda, que estoy comiendo mierda. Pero que a lo mejor, oye, mi cabeza en ese momento es capaz de hacer el clic y decir, tío, ¿a ti te hace feliz esto? Es una cosa puntual y tú tienes como
nosotros los colegas siempre hablamos de los family points, ¿no? Pues tienes los healthy points para invertir en esto hoy, disfrútalo. Ahora bien, que te salte también la línea roja de no puedes. Tener conciencia, básicamente. Eso es clave. Y que la tecnología y que pues, las nuevas soluciones que van apareciendo en el mercado nos ayuden a darle visibilidad, o sea, a encender la luz de la nutrición, a ver cómo algo, cuando yo lo meto en mi cuerpo, qué respuesta tiene, que eso es algo que no sabemos. O sea, aplicamos el cuñadismo, porque mi madre me ha dicho que tiene frutita, claro, pues es bueno. Claro. Porque esto, fíjate, mi primo, joder, que se ha ido al gimnasio, está súper fuerte y está haciendo ayuno intermitente, joder, pues yo voy a hacer ayuno intermitente porque voy a tener el mismo resultado. Y es, tío, a lo mejor te estás destrozando por dentro y no lo sabes. O dentro de 3 meses tu sistema inmune se va a caer porque no es sostenible para lo que tú tienes, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos que tenemos los nutricionistas es darle luz a la nutrición y que la gente empiece a visibilizar lo que pasa de verdad. Y aquí, bueno, ya estamos acabando. No sé si queréis decir algo más sobre la composición corporal. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? Yo creo que hemos tocado un poco todas las partes, ¿no? Hombre, yo creo que sí. De todas maneras, no hay 2 sin 3. Entonces, Estela, te esperaremos en otro episodio. Por supuesto, encantada. Para preguntarle, para que nos vuelva a hacer otra vez el warning de acordaros que la 10K de enero es el reto de todos. Sí, exacto. No me voy a poner una alarma en el móvil. Estela va a venir de manera recurrente y nos va a recordar que tenemos que correr la 10K. Bueno, Estela, muchas gracias. Te seguimos en los retos de tuyo y de todos y mucha suerte. Gracias. Y nada, Javi, a ti te veo en el próximo episodio. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, chao. Ahora que se están despidiendo y no nos oyen, os cuento mis propias conclusiones. Que bajar de peso no siempre es sinónimo de algo positivo. Y subir de peso no siempre es sinónimo de algo negativo. Que el peso es un indicador útil, pero no podemos equipararlo al estado de forma física o al estado de salud. Lo que interesa es la tendencia de ese peso según tu objetivo. Que la genética importa, pero no tanto. Que tenemos estrategias valiosas como el déficit o superávit calórico que podemos usarlas a nuestro favor, siempre con especialistas. Que saber tu composición corporal es fundamental para conocerte mejor y poder actuar. Y que con toda esta información que ya sabemos es el momento de dejar de validar los cuerpos de los demás. Has escuchado Empieza un reto, el podcast de India. No te pierdas ningún episodio. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.